Hola chicos y chicas, hoy os traigo una bandeja decorada con decoupage con unos toques verdes para darle una tonalidad diferente para que no sea tan blanca. Y bueno, deciros que hoy he utilizado una resina que es una verdadera pasada, no hace nada de burbujas, se aplica en un momento, no necesitamos peso para medirlo, puesto que solamente necesitamos dos vasitos o dos medidas, unirlos y disfrutar haciendo esta maravilla. Voy a intentar acercarlo para que la veáis un poquito mejor, sobre todo el efecto de la resina, pero a mí me gusta porque parece que estas rosas están flotando sobre un agua. A ver qué os parece a vosotras. Mirad, este es el efecto que hace. Es como un cristal que es súper bonito. Me gusta muchísimo esta técnica. Si queréis que hagamos más vídeos con resina, dejadmelo en comentarios. Y también os voy a dejar unas fotos de unas bandejas que decoré hace mucho tiempo también con resina y que quedaron preciosas, por si os sirve como idea. Y bueno, pues si queréis ver cómo he hecho esta bandeja tan bonita, quedaros conmigo que vamos con el vídeo. Vamos a empezar dándole una mano de pintura blanca, en este caso una chalk paint, y la voy a hacer sin ponerle imprimación porque es una pintura que cubre un montón. Voy a pintar todo el interior y el exterior de esta bandeja. Mirad, he elegido esta servilleta que es preciosa para realizar este decoupage. Me gusta muchísimo, tiene unos colores súper bonitos para ahora, para la primavera, ideales. Voy a recortar con los dedos para crear esa película que hace como un pelillo y conseguimos que se integre mejor la servilleta en este caso a la bandeja. Vamos a quitarle las capas, que a veces trae una o a veces trae dos. Esta creo que traerá una. Solo una capa. Y también a esta de aquí. Y ahora vamos a ubicarla. Mirad, yo creo que así queda súper bonita. Voy a utilizar pegamento para decoupage, por si queréis ver cuál es, os lo dejo un momento, por si queréis hacer una captura de pantalla. Y ahora simplemente vamos a pegarlo. Con un pincel muy suave vamos a comenzar a pegar del centro hacia afuera. Mirad, nos queda perfecta, sin ningún tipo de arrugas, ni burbujas, ni similar. Queda súper bien. Vamos a esperar que seque y continuaremos con ella. Vamos a darle un poquito de luz y sombras a esta bandeja. Voy a utilizar dos verdes, uno verde musgo y otro verde hoja. Y también voy a utilizar un fucsia real y un rosa muy pálido. Voy a hacer una mezcla y vamos a hacer un sombreado. Voy a utilizar estos dediles, pero cualquier esponja que tengáis os sirven.
Vamos a hacerlo con un pincel seco o con la técnica del pincel seco. Voy a coger estos dos colores y voy a mezclar. Voy a retirar el exceso y el rosa lo voy a pasar por el contorno de las rosas y el verde por donde van las hojas. Con el color verde le voy a dar por todo el borde de la bandejita. Por la parte del interior le voy a dar también alrededor de este detalle que tiene de corazón. Ahora vamos a dejar secar y ya la tendremos preparada para ponerle una mano de barniz al agua. Lo voy a dar por todo el contorno de la caja, por el interior y por el exterior, y ya estará preparada para el siguiente paso. Bien, pues vamos a ponerle la resina. Mira, aquí voy a utilizar esta resina, es una resina que se llama epoxi y que además es basculante. Me gusta esta resina porque tiene una particularidad y es que no necesitamos peso para utilizarla. No necesitamos diferentes medidas. En esta ocasión es la misma cantidad de un líquido que de otro. Y de esta forma vamos a conseguir una resina súper bonita. Yo he cogido unos vasos y les he hecho una marca a la misma altura. Voy a mezclar estos dos componentes y primero voy a poner la cantidad en cada uno de los botes. Ya os digo que es la misma medida, la misma cantidad de uno que de otro. Y ahora voy a mezclar los dos componentes en un recipiente. Vamos a agitar bien. Y os comento que antes de colocar la resina en ningún recipiente tenemos que tenerlo muy limpio, porque cualquier motita de polvo o cualquier pelusita que haya se va a quedar ahí dentro. Yo le he pasado un paño limpio y ya la he dejado preparada para ponerle la resina. Ahora vamos a ponerla sobre nuestra bandeja. También os comento que una vez que la tengamos puesta, tenemos que dejarla reposar en una zona que esté completamente plana, porque es basculante y si está inclinada se quedará más cantidad de resina en un sitio que en otro. Me ayudo con un palito para empezar a llevarla hacia los sitios donde yo quiero, pero como veis, bascula sola, ¿veis? La verdad es que es muy buena de trabajar. Ayudo a que llegue a las esquinas
Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Y ahora ya sí, la dejaré que bascule lo suficiente como para que me quede la misma cantidad por toda la bandeja. Y ahora solamente nos quedará esperar que seque y os enseñaré el trabajo final. Siento que el foco dé tanto reflejo, pero ya veis el brillo que tiene. Y ahora simplemente voy a dejarla que esté en un sitio tranquila y quieta reposando. No puedo seguir enseñándola porque tengo que girarla hacia adelante y se me va a venir toda la resina hacia mí. Voy a esperar que seque y os enseño ya cómo queda el resultado final. Bueno, pues mirad, así nos ha quedado. Lo he dejado un poco retirado porque le va a dar toda la luz de los focos, pero quiero que veáis el efecto que tiene. Mirad, en cuanto lo muevo ya se ve toda la resina. Parece que está flotando, está rosa sobre el agua. La verdad es que me encanta, queda súper bonito. Os comento que no he necesitado pasar ningún tipo de mechero, ni soplete, ni nada, porque no me he hecho nada de burbujas. Es una pasada de resina, me gusta un montón. Voy a intentar acercarlo para que veáis el resultado final, aunque ya os digo que seguramente los focos os molestarán un poquito. Creo que así veréis el efecto del cristal, que queda como si fuese un auténtico cristal, queda súper bonito y como veis queda perfecto, no tiene ningún tipo de marcas, ni burbujas, ni nada parecido. Me encanta el resultado. ¿Qué os parece a vosotras? Dejádmelo en comentarios. Bueno, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado hacerla. Y también os voy a dejar unas fotos de algunas bandejas que hice hace mucho tiempo con este tipo de resina. Era un poco más antigua, era más trabajosa que esta, daba un poco más de trabajo, pero la verdad es que el resultado es increíble. Espero que os guste, espero que hagáis muchas bandejas con resina y bueno, pues que gracias por estar detrás de la pantalla, por compartir mis vídeos, por los bonitos comentarios que me dejáis y que tanto me gusta leer y por vuestros deditos arriba que tanto ayudan a este canal. Nos vemos próximamente. Un beso.